Bueno, aquí estamos de nuevo. Esta historia no es mía, así que el link al Wattpad estará en la descripción. Ahora comencemos con esto. Ser apuñalado en la pierna era exactamente el incentivo que Izuku necesitaba para comenzar a investigar para conseguir una armadura. Idealmente, simplemente lo compraría, pero estaba medio flacucho, aún estaba creciendo, con suerte, y no tenía un contacto en el circuito de contrabando clandestino hasta que Kiki estaba de vuelta en la ciudad. Entonces, eso lo dejó con improvisar algo él mismo o pedir partes de internet y tener que actualizar su equipo de protección a medida que crecía. Izuku necesitó 3 horas de navegación en sitios web de ropa para motociclistas para encontrar el equilibrio adecuado entre armadura y flexibilidad para darse cuenta de que estaba eligiendo su disfraz de justiciero. Lo que había hecho el otro día con Shinzo estaba bien, técnicamente no era vigilantismo, pero todos los demás iban a identificarlo como vigilantismo. Era una especie de un justiciero. Ese hecho lo dejó sin aliento por un minuto. Casi por voluntad propia, los dedos de Izuku se movieron para abrir una búsqueda en la web sobre vigilantes japoneses. Pop Step, Crawler, Stendhal y Nucleduster fueron los resultados más recientes. Izuku pasó horas revisando la información que pudo encontrar sobre ellos, tomando notas sobre los trucos y el equipo que habían usado. Aprender parkour y adquirir algún tipo de equipo para escalar rápidamente se encerró en un círculo y se subrayó en la parte superior de su lista. Los cuchillos también tenían mucha utilidad, desde cortar tiras de tela para hacer vendajes, hasta liberar a los rehenes o a sí mismos si estaban atrapados, asustar, o lastimar, pero él realmente no quería, a los agresores, potencialmente abrir una herida para que Kiki usara rápidamente su sangre como lo hicieron en esa pelea. Rehuyó ese último pensamiento después de un momento. Kiki no quería que muriera, con una inquietud persistente, Izuku cambió su enfoque de esa línea de pensamiento a su frustración, porque no había más información disponible sobre los vigilantes de Naruata. La cobertura de los medios de todo lo que sucedió en esa ciudad fue irregular, a veces sin mencionar a los vigilantes en absoluto cuando otro artículo que cubría el mismo evento mencionó que estaban involucrados pero dio pocos detalles. Lo único en lo que todos los medios parecían estar de acuerdo era en que todos los vigilantes parecían desaparecer hace 1 o 2 años. Izuku frunció el ceño con decepción y siguió investigando, esta vez en la organización de villanos relacionada con esos eventos. No planeaba investigarlos, pero luego leyó exactamente lo que eran los villanos instantáneos. Personas que sin darse cuenta se dosificaron con Trigger. 1 hora de búsqueda, aprendiendo sobre villanos autodestructivos crecidos en probetas, villanos del siguiente nivel y el incidente Skie, dejó a Izuku con más preguntas que respuestas y una creciente inquietud. La fábrica de villanos había sido completamente desmantelada hace años. Entonces, ¿de dónde vino el gatillo en la fiesta del amigo de Kiki? Solo se preocupó más cuando revisó otros casos recientes de Trigger. Eran irregulares, ocurriendo en grupos de menos de 10, luego nada durante varios meses antes del siguiente grupo en una prefectura completamente diferente, a veces saltando islas. La mayoría de los comunicados de prensa sobre los casos explicaron el Trigger como pequeños lotes de contrabando desde fuera del país. Si Izuku no fuera tan paranoico, también podría haberlos descartado. Pero esa parte de su mente que siempre miraba por encima del hombro, esperando ver a sus compañeros de clase persiguiéndolo, lo hizo buscar los nombres de las víctimas a continuación, ya sospechando lo peor. 1 o 2 de cada lote desaparecieron en el lapso de meses entre los casos de Trigger. Pero a diferencia de Naruata, ninguno de estos había regresado. Solo salió a tomar aire cuando su estómago gruñó con fuerza, lo que lo liberó de su espiral de investigación que lo inducía a la ansiedad. Izuku miró la hora en su computadora portátil y cerró las pestañas. Había perdido la noción del tiempo. Se había perdido su hora habitual de cenar y se suponía que debía estar en su carrera nocturna en este momento. Suspiró y estiró los brazos sobre su cabeza, complacido de notar que su nueva cicatriz no estaba tan apretada y rígida como había temido. Después de un momento de debate, decidió correr primero y luego tomar algo de comida de camino a casa. Su mamá estaba trabajando hasta tarde otra vez y él no tenía ganas de cocinar. Gracias a una ola de calor, todavía hacía un calor insoportable a pesar de lo tarde que era.
Entonces, Izuku aprovechó la ausencia de su madre y se puso una camiseta sin mangas y pantalones cortos antes de salir. Cuidadosamente evitó el área en la que se había topado con Kacchan. Las cicatrices de Izuku punzaron al pensar en él, e Izuku se obligó a correr un poco más rápido, ignorando la punzada ocasional de su herida de arma blanca medio curar. El corte superficial en su costado había terminado de sanar durante la noche. No disminuyó la velocidad hasta que llegó a la playa de Dagobah, donde redujo el ritmo a un trote. Las extensiones de arena entre los montículos de basura habían crecido constantemente hasta que solo quedaron los artículos más grandes. El refrigerador, un grupo de lavadoras, la mitad de una estufa industrial, el chasis oxidado de algún vehículo, una llanta de tractor más ancha que la altura de Izuku y algunos trozos no identificables de metal retorcido. Izuku miró la basura, sabiendo que él y Kiki finalmente terminarían la playa la próxima vez que pasaran el rato. Izuku estuvo tentado de mover los artículos él mismo, pero si algo salía mal, era mejor tener un observador a mano. Izuku asintió para sí mismo y se alejó de la acera costera para regresar a la ciudad y regresar a casa. Estaba debatiendo si se sentía como Mejima Yakitori o Yakodon cuando sintió un ligero tirón en todo su cuerpo. Izuku hizo una pausa por un momento para orientarse. Un segundo tirón lo hizo sonreír y cambiar de rumbo hacia un pequeño parque cubierto de maleza. Los árboles y arbustos descuidados proporcionaron la cobertura suficiente para ocultarse a él y a Kiki de los transeúntes. Izuku se abrió paso a través de las llamas elásticas para tropezar con el estrecho claro en el que se escondía Ekiki. «Oye, Ekiki», susurró Izuku mientras se sentaba en el suelo junto a su amigo. «No esperaba verte de vuelta tan pronto. Pensé en hacer una última visita antes de que tu escuela comience de nuevo. Además, necesito presentarles al corredor que encontré, pero eso puede esperar unos días». «¿Cómo has estado?», preguntó Kiki, mirando los hombros expuestos de Izuku. Izuku rara vez usaba camisetas sin mangas por una razón. Ambos hombros eran un revoltijo retorcido de tejido cicatricial de quemaduras antiguas y nuevas, aunque la fea huella de la mano en su hombro izquierdo era, con mucho, la peor. Izuku tenía la sensación de que Kacchan no había tenido en cuenta la falta de capas de Izuku cuando infligió esa. En Aldera, siempre tenía 3 capas de tela entre su piel y las manos quemadas. Izuku sacudió el pensamiento y giró la cabeza para inspeccionar él mismo la quemadura curada. Había casi un tenue tinte verde en el tejido de la cicatriz, pero Izuku nunca pudo decidir si lo estaba imaginando o no. Giró el hombro y se encontró con la mirada preocupada de su amigo con una sonrisa tímida. «Se siente mucho mejor, y no he tenido ningún problema con la restricción de mi movimiento. ¿Cómo están las cosas de tu parte?». Decidió no mencionar sus heridas más recientes todavía. Ekiki sonrió. «El negocio va bien, y tuve una idea para un último experimento que podemos realizar si te animas». «Vaya. Sí. Entonces, estaba pensando en mi límite de tiempo antes de que comience el retiro de peculiaridades. Luego me di cuenta de que nunca verificamos si nuestros periodos de una semana afectaron eso». Izuku se sentó un poco más derecho. Ekiki tenía razón. Deberían haberlo comprobado totalmente. ¿Cómo se lo había perdido Izuku? Si una posesión extendida le permitiera a Ekiki pasar más tiempo entre posesiones, eso podría darles a ambos más libertad. Ignoró la punzada que sintió ante la idea de ver menos a Ekiki. Había cosas más importantes en las que concentrarse, como el hecho de que las clases de Izuku comenzaron en 5 días. Si hacían esto ahora, Ekiki se quedaría sentado en clase con él durante unos días. Pero si no lo hacían ahora, no había otra buena oportunidad hasta dentro de varios meses. «Estoy bien con un par de días aburridos si tú lo estás», dijo Ekiki, haciendo que Izuku se diera cuenta de que había estado murmurando. Después de sonrojarse de vergüenza, Izuku estuvo de acuerdo. A estas alturas, la posesión era bastante mundana para Izuku, pero ya pensando en la peculiaridad de Kiki, Izuku se encontró prestando atención a la sensación de baba que se abría paso a través de sus músculos, venas y órganos, hundiéndose lentamente en huesos y nervios, y llenando todo el cuerpo. Espacios intermedios. Se preguntó no por primera vez cómo la peculiaridad de Kiki permitía todo eso sin dañar a su anfitrión.
O tal vez hubo alguna lesión inherente al proceso de posesión, pero el breve entumecimiento y la curación acelerada que vino con la peculiaridad lo compensaron. Izuku todavía estaba pensando en ideas, cuando Ekiki terminó de deslizarse dentro y se conectó a su cerebro. Wow, estás pensando a 1 milla por minuto. Darle a un chico una advertencia. Izuku se dio entre dientes en la seguridad de su cabeza. Lo siento, Ekiki puso los ojos en blanco y sonrió. Supongo que ya debería estar acostumbrado. Después de todo, mi peculiaridad es una de las mejores que existen, alardeó, sacando pecho. Izuku empujó mentalmente a Ekiki y los puso de pie. No hay argumentos aquí. Dieron exactamente un paso antes de que Ekiki los detuviera. El limo en la pierna de Izuku se movió, luego Ekiki preguntó desconcertado: niño, ¿cómo diablos enterraste un pedazo de vidrio en tu pantorrilla? ¿Todavía hay una pieza allí? Izuku preguntó antes de detenerse. Quiero decir, jeje, no tengo idea. Eso es tan raro. Ekiki le envió una impresión de una cara muy poco impresionada cuando volvió a sentar su cuerpo y giró su pierna para mirar la herida a medio curar. Por supuesto. Dame un minuto para resolverlo. Luego volveremos a las peleas que has estado eligiendo. Izuku farfulló pero no pudo encontrar una excusa satisfactoria. Entonces, se recostó y observó el trabajo de Kiki mientras su amigo murmuraba algo sobre la tolerancia al dolor impío. Izuku podía sentir el limo moviéndose debajo de su piel antes de que el área se adormeciera. Reprimió sus náuseas al ver que la piel cerrada de su pierna se reabría. Su sangre negra brotó de la herida, empujando un pequeño fragmento de vidrio de botella marrón que cayó sobre la hierba. Ekiki recogió el fragmento mientras su sangre se retiraba y la herida se volvió a cerrar con una delgada línea negra. Una pregunta sin palabras rozó la mente de Izuku, e Izuku recuperó el recuerdo de la pelea, repitiéndola con tanto detalle como pudo. Compartir recuerdos seguía siendo difícil, pero habían descubierto que era más fácil si la persona que lo había vivido voluntariamente reproducía el recuerdo en lugar de simplemente tratar de empujar el conocimiento a su contraparte. Izuku generalmente podía manejar 1 o 2 antes de tener dolor de cabeza, pero incluso 1 era mentalmente agotador. La parte agotadora vino de Kiki presionando más cerca en su mente para tener una mejor idea de la memoria. En lugar de sentir que estaban sentados uno al lado del otro, separados y distintos, se superpusieron casi por completo. Kiki era él, y él era Kiki. No era exactamente incómodo, y era el método más eficiente para compartir recuerdos que tenían. Pero a Izuku no le gustaba la desorientación y las paredes mentales erosionadas que siempre venían después. Izuku se frotó los ojos mientras sus mentes se separaban. Realmente quería una siesta. Cena primero, luego podemos dormir, dijo Kiki mientras se levantaban y comenzaban a caminar hacia el restaurante de comida para llevar más cercano. Después de unos minutos de silencio amistoso, agregó: buen derribo de ese matón de transformación de piedra, y tus tácticas de intimidación tampoco fueron tan malas. Sin embargo, debe mejorar en la medición de amenazas. Los desconocidos son peligrosos. Si hubieras golpeado al líder primero, creo que podrías haber salido ileso. Ese tipo fue un enfrentamiento desafortunado. Lo sé. De hecho, estaba pensando en pedir algo de equipo antes. Para protegerme si me encuentro con una persona así de nuevo. Te mostraré una vez que lleguemos a casa. Izuku felizmente divagó sobre su investigación sobre equipo de protección y vigilantismo mientras esperaban que su orden triple de comida estuviera lista. Desafortunadamente, Kiki no pudo ofrecer ninguna idea de dónde había venido el trigger al que había estado expuesto. El hombre se asustó apropiadamente cuando escuchó que algunas víctimas de Instant Villain habían sido secuestradas más tarde y convertidas en Next Level Villains, y cómo había ocurrido un patrón sospechosamente similar nuevamente. No te preocupes por mí, chico. Perfil bajo es mi segundo nombre. Especialmente desde que empezamos a hacer esto. El limo debajo de su piel se movió minuciosamente e Izuku sonrió. La sensación se había vuelto más cómoda durante los meses de tiempo compartido. Es bueno no dejar atrás a las víctimas donde quiera que vaya. Si alguien estaba tratando de encontrarme, habrá tenido dificultades para seguir mi rastro durante los últimos 8 meses. Está bien.
Estarían bastante preocupados si simplemente te levantaras y desaparecieras, admitió Izuku. Algo cálido fluyó a través de su conexión, y Ekiki se quejó de que Izuku era insoportablemente tonto. Estaban distraídos entonces por haber terminado su pedido para llevar. Ninguno dijo nada más hasta que estuvieron a medio camino de casa. Entonces, Naizo, ¿eh? Izuku se sonrojó un poco. Fue una decisión espontánea. Y además, encaja, ¿no? Sí, supongo que sí, dijo Ekiki a regañadientes y sin mucho cariño. El resto de la noche se dedicó a comer, mantenerse alejado de su pierna curativa y revisar las opciones de trajes de vigilante. Ekiki tuvo la brillante sugerencia de pintar su equipo de motocicleta después de ordenarlo o encontrar un contacto en el subsuelo con una peculiaridad de cambio de color para que sea más difícil rastrear a Izuku. También recomendó esperar para encargar el traje hasta hablar con Hiran. Ekiki no estaba seguro de qué tipo de suministros podría conseguir el corredor. Ah, sí, Hiran era el corredor que Ekiki había contratado para buscar entrenadores locales. Sin embargo, el chico quería conocer a Izuku en persona y verificar la calidad de sus pagos antes de finalizar el trato. De ahí el regreso anticipado de Ekiki. Izuku estaba bien con pagar en análisis nuevamente, aunque estaba un poco receloso de dar análisis de héroes a un hombre conocido por asociarse con villanos. Ekiki y él no discutieron del todo, pero debatieron la postura de Izuku durante la mayor parte del día, incluso mientras caminaban hacia su reunión con dicho corredor. Solo digo que deberías interpretarlo como si tuvieras una peculiaridad de análisis menor que requiere ver al sujeto y su peculiaridad en persona y poder hacer preguntas. Eso cubrirá la mayoría de tus bases si realmente no puedes soportar la posibilidad de que uno de esos ponis de exhibición se lastime. Izuku hizo una mueca mientras se ajustaba la sudadera con capucha y la máscara. Sabes que no todos los héroes son así. Suficientes de ellos lo son. Una imagen mental de All Might e Izuku parados en un techo se presionó en la mente de Izuku, seguida de una imagen del informe de bajas de la última captura de villano de Endeavor. Izuku se marchitó un poco bajo los puntos de su amigo. Que All Might me haga daño no significa que sea un mal héroe. Todo el mundo hace eso. Izuku ignoró el gruñido de Kiki y la ola de desacuerdo y protección que lo acompañó. Sin embargo, en Endeavor tienes razón. Ese tipo casi pone en peligro a más civiles que los villanos con los que lucha. Izuku trató de no pensar en el artículo que había encontrado sobre la breve temporada de Endeavor en Naruata o cómo convirtió una calle entera en un vórtice de fuego, todo en un intento de detener a un villano. Casi mata a un justiciero en el proceso. O 2. El artículo no había sido muy claro en ese punto, solo que Endeavor se había retirado cuando Midnight incapacitó al villano que tenía delante. Solo dejaron de discutir cuando su destino apareció a la vista. El agujero en la pared café no gritaba lugar para realizar tratos ilegales, pero ¿qué sabía Izuku? Al entrar, el dúo miró a su alrededor antes de que Kiki viera a su hombre sentado en una cabina de la esquina fumando un cigarrillo. Izuku arrugó la nariz ante la vista, pero Kiki suavizó la reacción. ¿Vas a ir allí o qué, Green? Izuku asintió sutilmente. Verde. Derecha. Debido a que Kiki no sabía sobre el nuevo nombre de Izuku cuando habló con Hiran, mencionó a su amigo como Green. Al menos eso mantuvo firmemente a su yo vigilante separado de su yo distribuidor de análisis de peculiaridades, ¿verdad? Oh, y no menciones que no eres peculiar. Como en absoluto. Izuku se congeló antes de que Kiki los hiciera caminar de nuevo una fracción de segundo después. No es que le importe, pero alguien en el área expresó interés en adquirir a una persona sin peculiaridades, cuanto más joven, mejor, y el comprador está en su lista de clientes. Izuku sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Entonces, ¿por qué diablos nos encontramos con él? Porque es el mejor en lo que hace, y solo mencionó la cosa sin peculiaridades después de que ya había organizado esta reunión. Retroceder entonces habría sido muy sospechoso. Si alguien pregunta acerca de tu peculiaridad, tómalo como un análisis o simplemente regáchalo y dile que no es de su incumbencia. Izuku tragó y envió la impresión de un asentimiento a su copiloto. Él podría hacer esto. Necesitaba un nuevo entrenador y equipo de apoyo. Tenía que hacer esto.
Izuku respiró hondo y educó cuidadosamente su expresión en algo despreocupado y confiado. Ekiki hizo uno o dos ajustes menores mientras continuaban acercándose a la cabina. La aprobación tácita de su amigo por su actuación mejorada hizo que la confianza fuera menos fingida. Deteniéndose frente a la cabina de la esquina, Izuku se aclaró la garganta. Hiran, supongo. El hombre de cabello plateado se recostó en su silla, mirándolo de arriba abajo por encima de sus lentes. Izuku le devolvió el favor, preguntándose por la extraña elección de ropa formal del hombre. ¿Un traje morado? ¿En serio? Pensó que alguien en el inframundo optaría por un atuendo menos llamativo. Después de unos momentos, los ojos rosados se encontraron con los verdes de Izuku. Hiran sonrió alrededor de su cigarrillo e hizo una pequeña reverencia desde su asiento. ¿Verde? Izuku hizo una pequeña reverencia y se sentó en el banco frente al hombre. Hiran se inclinó hacia adelante para apoyar los codos en la mesa y juntó los dedos. Entonces, Green, escuché que estás buscando aprender a pelear. Después de haber decidido con Ekiki qué decirle al hombre, Izuku se quitó la sudadera con capucha y la camisa lo suficiente para exponer el borde de una de las cicatrices de quemaduras más antiguas en su hombro derecho. Una vez que los ojos del hombre astuto registraron la marca, Izuku dejó que la tela volviera a su lugar. Estoy cansado de ser un saco de boxeo para los demás. Quiero ser capaz de hacer más que correr o sentarme y tomarlo. Hiran tarareó y dio unos golpecitos a un poco de ceniza de la punta de su cigarrillo. Hay muchos lugares donde puedes aprender defensa personal legalmente. Izuku negó con la cabeza. Esos solo enseñan tanto. Legalmente, se supone que debo ser una buena víctima y esperar a que un héroe o un policía me salve. Pero no todos los hombres son criados iguales. No todos se salvan, dijo, bajando la voz a un susurro. Ekiki lo empujó mentalmente, recordándole a Izuku que él estaba allí. ¿Y has terminado de esperar a un salvador?, concluyó Hiran, exhalando una bocanada de humo. Izuku tragó y se encontró con los ojos de Hiran con determinación de acero. El corredor lo había comprado. Después de todo, las mejores mentiras tenían algo de verdad. Una parte de Izuku se burló de él, diciendo que no había habido ninguna mentira en primer lugar. Izuku empujó esa parte hacia abajo con sus pesadillas. Estoy siendo realista. Está bien, chico. Diré una palabra. Incluso podría conocer a una o dos personas dispuestas a jugar al maestro. ¿Eres bueno para eso? Esa fue la señal de Izuku para sacar un cuaderno de bolsillo de su sudadera con capucha. Después de mucho debate sobre la moral y la ética, Izuku y Ekiki decidieron darle a Hiran una copia del análisis de Izuku de un villano repetido local. No era terriblemente peligroso debido a su estricto apego a los robos y su tendencia a cometer crímenes a lo largo de las rutas de patrulla de héroes muy poderosos, pero había evadido la captura 5 veces y contando. Spring Step, tanto el alias del hombre como el nombre de su peculiaridad, podía dar saltos increíbles y siempre aterrizar con seguridad sobre sus pies, siempre que pudiera visualizar su ubicación de aterrizaje. Izuku no podía entender por qué el hombre nunca intentó utilizarlo en combate, pero sus escapes fueron bastante entretenidos de ver. Izuku pasó el cuaderno por encima de la mesa y dijo, tuve el placer de presenciar una de sus persecuciones hace unas semanas. Maravillosa peculiaridad, aunque mal utilizada. Hiran hojeó las páginas, levantando una ceja mientras leía. No está mal, chico. ¿Aceptas pedidos?, preguntó el corredor, mirando a Izuku más seriamente. Izuku se puso rígido un poco antes de que Ekiki aliviara la tensión de sus músculos. Cierto, no estaba solo. Él podría hacer esto. Hay algunas limitaciones en mi análisis, dijo Izuku, mirando hacia otro lado. No mintió abiertamente y afirmó que su análisis era una peculiaridad, pero si alguien asumió eso por su redacción, eso era culpa suya. Hago mi mejor trabajo si puedo ver el uso de la peculiaridad de alguien en persona, y si puedo hacerles preguntas, puedo ir aún más lejos. Los ojos de Hiran se volvieron distantes en sus pensamientos. Interesante, finalmente, asintió. Puedo trabajar con eso. ¿Tienes un quemador? Izuku asintió y recitó el número de su teléfono desechable. Hiran sonrió mientras ingresaba el contacto en su teléfono. Un zumbido en el bolsillo de Izuku le dijo que también tenía un nuevo número para agregar al suyo.
Bueno. Encuéntrame aquí el mismo día, a la misma hora la próxima semana a menos que te envíe un mensaje de texto de otra manera. Tendré a alguien para entrenarte y alguien para que lo analices. Izuku reconoció el despido y se puso de pie. Cuando se dio la vuelta para irse, Hiran dijo, espero hacer negocios contigo. Izuku miró hacia atrás para ver la sonrisa en el rostro del hombre mayor. Había algo depredador en ello. Izuku y Kiki le devolvieron la sonrisa, sintiendo una satisfacción compartida por la sorpresa momentánea en los ojos de Hiran. El corredor se vio entre dientes y sacudió la cabeza, murmurando, ¿dónde encontraste a este niño, Sludge? Les recuerdo que el link al Wattpad del creador estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.